Cuando tienes la edad suficiente como para haber contado prácticamente 4 décadas del fútbol, tienes ejemplos, lastimosamente tienes ejemplos parecidos a lo largo de la historia que ya se nos han ido olvidando poco a poco, porque una de las características de nuestra sociedad actual es la sociedad del consumo inmediato. Parece que lo que pasó antes de ayer no ha pasado nunca. Lastimosamente hemos asistido a episodios de racismo como los que estamos sufriendo recientemente en nuestras gradas durante muy buena parte de los últimos 20-30 años. Yo recuerdo a Gurgidi en el año 90 mandando retirar una pancarta nazi del estadio, pues ahí hasta que no empezara el partido, no la retiraran, no quería empezar el partido. Estamos hablando de los años 90, estamos en el 2023, han pasado prácticamente 3 décadas. Ha habido episodios de racismo que yo recuerde con Eto'o, pero también con Roberto Carlos, los ha habido con Dani Alves, con un montón de jugadores a lo largo de la historia, con el Tren Valencia, que los han ido sufriendo. Y lo que creo es que hay algo sobre lo que hay que hacer una reflexión general, que va incluso, fíjate, lo importante que es que va incluso más allá del racismo, que me parece que hay muy pocas cosas más indiscutibles que la intolerancia que debemos tener ante el hecho de que alguien quiera discriminar o insultar a alguien por una condición racial. O sea, me parece que pocas cosas peores puede cometer un ser humano que esa, una discriminación por cuestiones de género, por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones de raza, me parece lo peor de lo peor. Pero creo que la reflexión que tenemos que hacer en estos instantes en el fútbol incluso va más allá del racismo, porque creo que lo que tenemos que plantearnos es por qué en el territorio del fútbol, de manera continua a lo largo de las décadas, y da igual en la élite que en la base, estamos asumiendo como natural o como parte del juego que desde las gradas se insulte a los rivales. Tú vas a un partido de chavales en el Polideportivo, en el García La Mata, y te encuentras situaciones que no te puedes creer, tanto hacia los árbitros como hacia los rivales, y tienen 12, 14 años o gente en las gradas que se está insultando, porque forma parte del entorno del fútbol. Hemos naturalizado que eso sea así. Hemos naturalizado que cualquier portero tenga que soportar, simplemente por el hecho de ser el portero rival, que desde atrás de la portería en la que se va a situar en el primer tiempo le van a caer objetos y sobre todo le van a caer insultos, y si se acerca incluso algún salivazo que otro, como si fuera normal. No, pero como no son insultos racistas, no es demasiado grave y son tolerables. No, son intolerables todos, sobre todo el clima que se ha establecido, de manera que parezca que en el fútbol, incluso ha habido hasta teorías alrededor, no, es una manera de relax de la sociedad porque al fútbol uno va a relajarse. No, no, al fútbol debe ir uno a disfrutar del entretenimiento, que es probablemente el entretenimiento más transversal y universal de la Tierra. No va a desahogarse contra el rival, no va a desahogarse contra el enemigo, porque no es enemigo, es rival, es necesario para que vayas allí a divertirte viendo a tu equipo, sufriendo con tu equipo o disfrutando de tu equipo. Y me parece que ha llegado el momento de poner pie en pared para recomponerlo todo, intentar no que no haya gritos racistas, por supuesto, sino que el insulto no esté en el lenguaje del fútbol como lo está. Pues Michael, tanto dentro como fuera, habría dicho lo mismo, habría dicho lo que yo creo que decimos todos los que intentamos tener un comportamiento positivo ante el fenómeno del fútbol. Le habría dicho Vinicius, deberías replantearte comportamientos que incendian a rivales en la grada y en el terreno de juego, no por el hecho de que tengas o no tengas derechos a emitirlos desde el punto de vista te pegan patadas, te buscan las cosquillas, etcétera, 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 sino por el mero hecho de decir, a ti no te aportan, no te mejoran como persona y no están mejorando el clima general. Las respuestas que tú tengas ante eso serían mucho más deseables desde el punto de vista de la contención y desde el punto de vista del mejorarte en tu capacidad para meterte en el partido, que por cierto lo hace. Quiero decir que la mayoría de los conflictos no le sacan del juego. Pero fuera de eso, eso es un debate que no tiene un carajo que ver con esto otro. Es decir, si Vinicius tiene un comportamiento más o menos correcto en determinados momentos de los partidos ante lo que él considera reacciones por cosas que le pasan y algunos rivales consideran provocaciones de su parte, es una cuestión deportiva, tiene que regularse desde el ámbito deportivo. Para eso están los árbitros, para eso están los comités de competición, para eso está la justicia deportiva. Eso no tiene nada que ver con la reacción racista o de insulto generalizado que se provoca desde la grada. Están en ámbitos completamente diferentes, son agua y aceite. No podemos
permitir que desde la grada, entre comillas, se reaccione a una cosa que debería estar regulado por el ámbito deportivo, con un altercado de orden público y con insultos racistas. ¿Pero dónde va a parar? O sea, una cosa es una cosa, que es una tormenta en un vaso de aceite, y que si quieres, habremos visto 10 millones de veces en un terreno de juego, en mayor o menor medida, y otra cosa es que desde la grada se reaccione, o desde determinados sectores de la grada se reaccione con comportamientos que son delictivos. Es que no tiene nada que ver. Entonces, yo entiendo que se pongan al lado porque parece que van concatenadas las acciones, pero a mí me gustaría creo que la mejor manera de cortar este asunto es tirar una línea roja para decir que esto es una historia y lo otro es otra historia. Y Michael, con total seguridad, habría emitido un juicio parecido a esto. Es que a mí me hace gracia la pregunta en sí, y es una pregunta obligada, yo entiendo, a día de hoy, porque el periodismo deportivo ha derivado hacia eso, el ruido general ha derivado hacia eso, cuando en mi manera de entender el periodismo y en la manera en la que yo concibo el oficio, eso está completamente descartado. Uno es profesional, no es amateur. Da exactamente igual de qué equipo eras de pequeño. O sea, este oficio se desarrolla desde unas normas y desde unas reglas que tienen que ver con, pues eso, la objetividad, el intentar ser ecuánime, hablar de la verdad, de lo que uno ve y solo de lo que uno ve, y no tiene un carajo que ver con que si de pequeño eras de Pepito, de Juanito, si el domingo, e incluso sobre si el domingo por la tarde con tus amigos estabas viendo un partido y estabas deseando que un equipo ganara y otro perdiera. A mí se me ha terminado por quitar, eso dice mi familia, que son todas de un equipo muy concreto, se me ha terminado por quitar hasta esa pasión de cuando estoy fuera de micros, pues que me dé prácticamente igual quién gana o quién pierda, porque uno desarrolla el oficio desde la perspectiva de cómo está yendo ese partido al que te estás enfrentando, qué dificultades tienes, si está saliendo bien la transmisión, si no, si tus compañeros han hablado lo suficiente, y desde luego ninguna posibilidad de que me pasa por la cabeza en ningún momento de mi vida que me importa o que no me importa que un equipo meta un gol o deje de meterlo. Hay una cosa que es muy importante en la manera en la que yo concibo la profesión, el oficio de narrador, que es dejarle claro al espectador desde qué posición estás narrando. Y no es lo mismo narrar un partido de Liga Española para Movistar Plus, en la que todos los teóricos televidentes son abonados y merecen el respeto máximo por el mero hecho de serlo, sean de los equipos que sean. Evidentemente no pasamos cuotas que yo sepa diferentes si eres aficionado del Elche o si eres aficionado del Barcelona o del Real Madrid. Les cobramos a todos lo mismo, o sea que el respeto debe ser exactamente el mismo para todos. Pero esa es una posición desde la que narramos que implica evidentemente que no hay ninguna posibilidad de que te parezca bien o mal que gane un equipo con respecto al otro. Y evidentemente si doy un partido de la selección española o si hago un partido de Champions con un equipo español implicado, ya le di cuento yo al espectador de primera mano que a mi cadena y a mí mismo nos apetece que el equipo español progrese o que el equipo español en la selección española termine ganando un campeonato. Hemos tenido la fortuna además de poder hacerlo, ¿no? Pero eso es un acuerdo tácito que se establece con el espectador para decirle yo voy a narrar desde esta posición. Y eso no tiene nada que ver con negar la evidencia y la verdad. Yo puedo desear que el Real Madrid llegue a la final de la Champions y se enfrenta al Manchester City, pero no puedo dejar de decir que el Manchester City ha sido claramente superior al Real Madrid durante el partido. Si se hubiera producido una jugada polémica y a mí me hubiera parecido favorable al Real Madrid, la habría dicho. Y si me hubiera parecido en contra del Real Madrid, también lo hubiera dicho. La diferencia en la posición desde la que se narra es que si el Real Madrid ese día tiene un mal partido y yo estoy narrando para la audiencia española, intentaré decir que ha tenido días mejores el Real Madrid que los que ha tenido que ese día contra el Manchester City. Y no haré sangre y no haré grandes titulares sobre si ese día el Madrid ha jugado mal. Porque mi posición de narración es la posición de, oye, nos interesa, entre comillas, a todos, nos iría bien a todos que el equipo español progrese. No te digo nada de la próxima final que vamos a hacer del Sevilla desde Budapest, pues evidentemente que nos apetece que al Sevilla le vaya fenomenal, pero no vamos a alterar la verdad ni la realidad. No lo sé porque nadie va a comentar ni va a explicarte que eso sea así, pero ni lo sé ni me importa. Quiero decir que uno lleva sujeto a escrutinio público toda su vida. O sea, yo hablo y felizmente hablo cada vez que ejercito mi profesión para millones de personas.
¿cómo no vas a estar acostumbrado que entre millones de personas haya toda clase de opiniones? ¿Y por qué no va a pasar que determinados actores del juego les parezca horroroso lo que yo hago y que les parezca que es saludable que yo no narre partidos en general o de sus equipos? Pues es que me parece que forma parte del día a día y que lo único que es importante de eso es tener la convicción de cómo desarrollo yo mi trabajo y si me va a alterar en algo. Y la respuesta a eso es no tengo nada que discutir con nadie porque solo yo sé cómo ejercito mi trabajo y te aseguro que no hay animadversión en absoluto para nadie, ni favoritismo para nadie y desde luego te aseguro que no hay ninguna posibilidad de que alguien altere la manera en la que yo ejercito mi profesión. Nadie. Muy simple y yo supongo que como todo, que el que no se la quiera creer no se la creerá. A mí, yo tuve una conversación con Javier Tebas cuando decidió contratarme para una vez que se cambió el contrato con mi casa, con Movistar Plus, una conversación en la que me ofreció seguir narrando los partidos de Liga, llegamos a un acuerdo en condiciones que ni siquiera cerré con él, sino con parte de su equipo, y a día de hoy no he vuelto a tener, un año después, ninguna conversación ni ningún intercambio de opiniones de ningún tipo alrededor de cómo ejercito mi trabajo. Ninguno. Javier Tebas y la Liga creen que las retransmisiones de la Liga deben hacerse de una manera determinada y yo creo que están en su derecho de decidir cómo se trata su producto. Ellos son los dueños del producto y han decidido hacer las retransmisiones de la manera que las hacen, pues por ejemplo con la entrada de las emisoras de radio a la hora de cantar los goles o por ejemplo enseñando nuestro rostro cuando cantamos los goles. A mí por ejemplo eso no me gusta porque me parece que no aporta nada. Yo empecé en esto del periodismo teniendo claro que los periodistas no éramos protagonistas de nada y no pretendo serlo. Yo soy la voz, la banda sonora de la película, no quiero ser la película ni actuar en la película ni nada por el estilo, pero entiendo que solo la Liga debe decidir cómo se hacen las retransmisiones. Lo que no puede hacer es una encuesta de cómo deben hacerse e intentar poner de acuerdo a todo el mundo, cosa que, por cierto, en cuanto que uno dé un vistacito a las redes sociales, entendería que es completamente imposible. Y en su diseño de retransmisiones, por supuesto que habrá cosas discutibles, y yo creo que este año se han puesto algunas cosas en marcha que a lo mejor la temporada que viene no están. Pero lo que puedo dar fe es de lo que puedo dar fe. Y te aseguro que a mí nadie, en ningún momento, durante todo este año que trabajo para Liga TV, me ha sugerido siquiera que haga esto o que deje de hacer aquello. Nadie es nadie.